Buenas noches a todos los hermanos y las hermanas. Dios les continúe bendiciendo. Vamos a estar hoy hablando un tema muy hermoso que la semana pasada también estuvieron tocando nuestros hermanos, y es con respecto a la ley. Es muy interesante. Estamos en la lección número 3 de lo que hemos venido hablando acerca de la gracia, que es el Evangelio. Y esta enseñanza tiene que ver mucho con la ley, con la gracia de Dios. Entonces, en el primer punto que vamos a mirar es la bondad de Dios es lo que hace que la gente se arrepienta. Es la bondad de Dios, es la misericordia de Dios que se mueve alrededor de nosotros, que hace que uno se pueda arrepentir. Y la palabra arrepentir es un cambio radical de pensamiento. Entonces realmente quien lo hace es el Espíritu Santo. Nosotros nos disponemos, pero es el Espíritu Santo el que lo hace. Entonces en Romanos 2:4 dice que la bondad de Dios es lo que hace que la gente se arrepienta y no su ira. Y no su ira, sino su bondad. Posiblemente la ira de Dios puede atraer la atención de las personas. Cuando alguien le dice uno a alguien, bueno, si usted no se arrepiente se va para el infierno. De pronto la persona sí se sacude un poco y dice, uy, sí. De pronto la persona en ese momento dice, uy, reflexiona y dice, yo no me quiero ir para el infierno. Pero realmente no es la manera en cómo Dios quiere que nosotros nos acerquemos a la gente para compartir del Evangelio. Dice que es la bondad de Él lo que va a hacer que la persona se arrepienta, no la ira, no el que uno condena a la gente, no que lo envíe al infierno. Entonces, esto puede llegar, como dice uno, como asustar a la persona, y puede llegar en un momento dado a cambiar el corazón de la persona. Pero realmente lo que hace que la persona se arrepienta de corazón es la bondad de Dios. Entonces, solo su bondad y misericordia pueden hacer esto. Vamos a Proverbios, capítulo 16, versículo 6. Proverbios, capítulo 16, versículo 6. Y miremos ese versículo, es muy especial. Aquí no habla acerca de que con ira Dios corrige el pecado. Dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces es con verdad y con misericordia. Muchas veces aún nosotros como padres hemos podido llegar a usar castigos muy fuertes para corregir a los hijos. Y lo que hemos hecho es darle más como un corazón rebelde. En vez de ayudar al chico a corregirlo uno en amor, entonces lo que hace es que la persona se vuelve rebelde. Pero dice aquí, el versículo dice claramente que es con misericordia y verdad que se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, con el temor de Dios. Pero no ese temor de miedo, sino es ese temor de deshonrarlo, ese temor con mis acciones ofenderlo a Él. Ese es el temor de Dios, no es con otra manera, no es con ese miedo de que yo le tengo miedo pues y me voy a esconder de Él, no es así. Entonces en Romanos, en el capítulo 2, aquí Pablo nos habla de varias cosas en ese capítulo. Es en Romanos capítulo 2, versículo 1. Y en este segundo punto vamos a ver que todos somos culpables. Todos son hallados culpables. Versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Estos judíos menospreciaban a esta gente que no era religiosa porque no estaban observando los rituales y los estándares de la santidad de la ley. Aquí los judíos eran muy exigentes, ellos querían que los gentiles llevaran a cabo los mismos ritos y las mismas cosas que ellos hacían. Y Pablo los está aquí confrontando. Pablo dijo, puesto que a ustedes se les ha dado un conocimiento superior de los estándares correctos de Dios a través de la ley, además de su conocimiento intuitivo, son doblemente culpables. Ahora tienen un compromiso mental de lo que se requiere de perfección y no están cumpliendo con ello.
Entonces ellos les exigían a la gente, pero ellos no estaban cumpliendo con las cosas. Y el objetivo de esto, por supuesto, era callarles la boca. Vamos a mirar para quién es la ley. ¿Para quién es la ley? Pablo resumió todo esto en el capítulo 3. Capítulo 3, diciendo, no importa si eres un judío o gentil, si eres religioso o no. Dice, todos son culpables delante de Dios. Todos fueron destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Por lo tanto, todos eran culpables delante de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 11. Y dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, ninguno que cumpla con el estándar de Dios. Nadie hubiera podido cumplir el estándar de la ley de Dios. Aquí Pablo nos está diciendo, ni siquiera uno. Todos eran culpables. Nadie hubiera podido cumplir ese estándar. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, cuando miramos todo el contexto de este capítulo 3, que es muy interesante, vemos que el meollo del asunto que Pablo estaba tratando es que ni la persona que no es religiosa, ni tampoco los religiosos son capaces de estar delante de Dios. Estoy grabando. Argenis, ve a ver qué quiera Rafael. La persona que no es religiosa no puede afirmar una ignorancia total por su conocimiento intuitivo, por su conciencia. Y la persona religiosa no puede reclamar aceptación y exigir una relación con Dios porque no está por debajo del estándar de las mismas cosas que conoce, tanto mental como intuitivamente. O sea, ni el religioso ni el no religioso. Romanos, vamos a Romanos en el capítulo 3, versículo 12. Aquí también Pablo nos habla, en este contexto, está hablando acerca de, y continúa con el mismo hilo, con la misma idea que venía con el versículo 11. Dice así en este 12, todos se han desviado, juntos se han hecho inútiles, no hay quien haga el bien, no hay ninguno. O sea, no hay ninguna persona que haga el bien. Así que volvemos otra vez. Todos son culpables. Porque no hay ninguno que haga el bien. Nadie podía. Ni los religiosos podían llegar al estándar de la ley. Porque ninguno pudo cumplir toda la ley. Y los no religiosos igualmente sabían por sus conciencias que no podían llegar a nada con Dios. Entonces, ni el uno ni el otro. ¿Para qué es esto? Para que toda boca se cierre. El propósito de la ley es callarle la boca a la gente. Es verlos culpables, hacerlos culpables y decirle, oiga, usted no puede por la ley lograr la justicia de Dios. Así es de sencillo. En otras palabras, la ley quita todos tus pretextos y comparaciones y te da un conocimiento del pecado y te hace culpable delante de Dios. Eso es lo que hace la ley. ¿Qué te muestra la ley? Pecaste. Si mentiste, ahí te está dando la ley el conocimiento de que eres ¿qué? De que mentiste, rompiste un mandamiento. Amén. Entonces es bien interesante para que toda boca se cierre. Vamos ahora a Romanos capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para quién es la ley? Ok. 3:19 dice, ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley de Moisés lo dice a los que están bajo la ley, para que las excusas de toda boca sea silenciada y todo el mundo rinda cuentas ante Dios y sujeto a su juicio. Este versículo nos da una declaración radical. Algunas personas creen que la ley fue dada para todos. ¿Saben que la ley realmente solamente fue dada para los judíos, no para los gentiles? Esto es muy interesante, porque es que Pablo nos está diciendo en este contexto que la ley no fue dada sino para los judíos. Pero ahora en Cristo y por la gracia, tampoco ellos pueden ser justificados por cumplir la ley. Entonces, ¿son todos culpables?
son todos culpables. Es bien interesante cuando uno comienza a analizar esto de la ley, porque en verdad ahora hay mucha gente que demanda que la ley se cumpla, y no es así, porque es que el cumplir la ley no me va a mí a mostrar que soy justa, porque nadie puede ser justificado por ella. Bien interesante. Entonces, este versículo nos da una declaración muy radical. Algunas personas creen que la ley fue dada para todos, pero no, la ley fue dada para el judío religioso. Esto fue un pacto entre Dios y los judíos. La ley nunca fue dirigida a nosotros los gentiles. Los judíos cristianos decían que los creyentes gentiles tenían que convertirse al judaísmo y tenían que cumplir con todas estas leyes antes de que pudieran hacerse cristianos. Pablo dijo que la ley ni siquiera había sido dada para nosotros, los gentiles. Entonces, allá querían en el tiempo de Pablo, y aún actualmente, es todo estos movimientos religiosos que hay, mesiánicos y esto y lo otro. Ellos demandan que ahora nosotros como cristianos cumplamos la ley. Pero aquí Pablo nos está enseñando claramente que no es necesario que los gentiles, porque es que la ley fue para los judíos, no para nosotros. Amén. Es bien chévere. Cuando uno comienza a estudiar los versículos más y más, es muy interesante. Bien. Es el evangelio, que son las buenas nuevas sobre la misericordia y la gracia de Dios, lo que va a producir la salvación. ¿Qué es lo que nos dice Efesios en el capítulo 2, versículo 8? Que no es por obras, sino es que por gracia. La salvación es ¿por qué? Por gracia, no es por obras, es por gracia por medio de la fe. Por eso es que podemos llegar a ser salvos, no por guardar la ley. Y menos sabiendo ahora que la ley no es obligatoria para nosotros. La ley nunca fue dada con el propósito de obtener justificación. Oigan bien, la ley nunca fue dada para que nosotros pudiéramos ser justificados. Vamos al versículo 3, versículo 20 del capítulo 3, versículo 20. Miren y verán ese versículo. Analicemos esos versículos, es muy interesante. Porque ninguna persona será que justificada. Esto es, ninguna es libre de culpa ni declarada justa delante de él por tratar de ¿qué? De hacer las obras de la ley. Oigan a esto, nadie puede ser justificado por tratar de ¿qué? De hacer las obras de la ley. ¿Quién lo dijo? Pablo. Entonces, por más de que la gente quiera meternos la ley, oiga, nosotros no vamos a ser justificados por esa ley. Luego dice en ese mismo versículo, porque a través de la ley tomamos conciencia del pecado. ¿Qué hace la ley con nosotros? Nos da una conciencia de pecado. Nos da una conciencia de pecado. Es muy interesante mirar que el conocimiento, el fruto, el cual comieron Adán y Eva, está basado ¿en qué? En el bien y el mal. ¿Y en qué está basada la ley? Usted hace bien y le bendigo, usted hace mal y lo maldigo. ¿No es algo muy similar? ¿Y para qué sirve el árbol del bien y del mal? Para muerte. Y mire lo que está diciendo este versículo, porque a través de la ley tomamos conciencia de pecado, y el reconocimiento del pecado nos dirige hacia el arrepentimiento, pero no provee remedio para el pecado. La ley no fue dada para producir salvación o perdón de pecados. La salvación es todo lo que necesitamos, y ella tiene el paquete completo: el perdón de pecados, la sanidad, la liberación y la prosperidad. Esto es un regalo que tú obtienes, pero que tú no puedes ganar. Es un regalo. Un regalo no se gana ni se paga. Es un regalo. Amén. Anunciando al Eterno. En otras palabras, puedes hacerte justo, disfrutar una relación correcta con Dios como si nunca hubieras pecado. ¿A través de qué? A través de la salvación. ¿Por medio de qué? Por medio de la gracia. No por la ley. No por la ley. Ser completamente perdonado y limpio y puro ante los ojos de Dios sin guardar la ley. Eso es duro para los religiosos. Les cuento. Eso es bien duro para los religiosos. ¿Cómo así? Usted puede ser hallado
sin culpa y sin pecado, puro y santo, lavado por la sangre de Jesucristo, ser hallado completo en Él, ser hallado justo, ¿sí o no? Amén. Pero ¿qué nos dice la ley? La ley dice que si no cumples la ley, entonces estás ¿qué? Condenado. Entonces vemos aquí la gracia obrar en nuestras vidas. Y esto es poderoso. Bien. Ya leímos el 3:21, ¿verdad? ¿Sí? No, ok, vamos al 21. Pero ahora la justicia de Dios, oigan bien, la justicia de Dios ha sido claramente revelada, independiente, o sea, aparte de la ley. Vamos otra vez a repetir ese versículo. La justicia de Dios ha sido claramente revelada, aparte de la ley, aunque está confirmada por la ley y las palabras y escritos de los profetas. Vamos al versículo 22. Esta justicia de Dios es la que viene ahora por fe, no por las obras de la ley. Interesante. En Jesucristo, para todos aquellos judíos o gentiles que creen y que confían en Él y lo reconocen como hijo de Dios. Y no hay distinción entre judíos y gentiles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para la salvación? Poner nuestros ojos ¿en quién? En Jesús, no en la ley. Porque la ley no me puede justificar. La ley tampoco me puede salvar. Al revés. La ley me muestra lo malo que soy. La ley me muestra el grado de pecado que hay en mí. La ley me muestra que estoy condenada. Pero la salvación que nos ha dado Dios a través de su gracia, por medio de la fe, vale más que cualquiera de las obras de la ley. La ley y los profetas dan testimonio de la venida del justo, el Señor Jesucristo, y de la justicia dada como un don gratis a través de la fe en su nombre. Vamos a mirar la fuerza del pecado. Ese es un punto muy interesante. ¿Qué es lo que da la fuerza del pecado en nosotros? ¿Qué es lo que hace que el pecado tome fuerza? Ahora lo vamos a ver. Y nos vamos a dar cuenta que la ley es la que le da la fuerza al pecado. Vamos a mirar Romanos, capítulo 7. Y vamos a comenzar con el versículo 7. Porque aquí estamos descifrando la ley. Aquí estamos viendo la ley. ¿Para qué? Para que entendamos la ley. Para entender que la ley realmente, la única salvación no viene por la ley, sino viene por Cristo Jesús. Y esto es muy interesante. Bien interesante. Versículo 7 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es la ley pecado? Ciertamente no. Al contrario, si no hubiera sido por la ley, oiga, yo no habría conocido el pecado en mí. ¿Qué me muestra la ley? El pecado. ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo dice ahí? Dice, pero yo no conocí ¿qué? Al pecado, sino por la ¿qué? Vamos a poner una persona mentirosa, o una persona que roba, o una persona que fornica, o una persona que sea. ¿Qué te dice la ley? La ley te está diciendo, si haces todo eso, estás en condenación. Entonces, ¿qué hace? No habría conocido el pecado en mí. La ley te muestra el pecado. La ley te muestra la maldad que hay en tu corazón. Continuamos, porque yo no habría sabido acerca de codiciar lo que pertenece a otro, no habría tenido ningún sentimiento de culpa si la ley no me hubiera dicho repetidamente, no codiciarás. ¿Quién me dice que no codicie? La ley, ¿cierto? Está en los 10 mandamientos, no codiciarás. La mujer de tu prójimo, ¿correcto? Entonces, si usted está codiciando a la mujer de su prójimo o está teniendo problemas con la mentira, ¿qué está haciendo la ley? Te está mostrando el pecado y te está ¿qué? Condenando. ¿Sí se están dando cuenta por qué no podemos vivir bajo la ley? Porque es que bajo la ley estamos bajo condenación y bajo muerte. Bajo la gracia ahora reina la vida en Cristo Jesús, que es muy diferente. Muy diferente. Este tema es muy hermoso,
Porque una de las razones por las cuales me gusta enseñar esto es para que ustedes no coman cuento, de verdad, con los judíos o con los mesiánicos. Esto es la verdad, esto Pablo nos lo está diciendo. Entonces luego dice, no codiciará, ok, el 8, versículo 8. Pero el pecado, encontrando una oportunidad a través del mandamiento para expresarse, produjo en mí toda clase de codicia y deseo egoísta. Entonces, ¿qué hizo? Activar el pecado. Ustedes saben que lo prohibido es lo que más le gusta a la gente, ¿o no? Y si la Biblia está prohibiendo estas cosas, o sea, si la ley está prohibiendo esto y te está diciendo, oye, tú que estás codiciando, ¿qué va a suceder? Se activa el pecado en la persona. Porque sin la ley el pecado está muerto. 9. Yo vivía una vez sin conocimiento de la ley, pero cuando vino el mandamiento y entendí su significado, vean aquí, el pecado cobró vida y morí. ¿Cómo dice en esta versión? Igual, revivió y yo ¿qué? Morí. Entonces, ¿qué te hace? ¿Qué te muestra la ley? Eso es lo que muestra la ley. Pero la Biblia me enseña que ahora ya el pecado no estoy bajo la ley, por lo tanto el pecado no reina en mí. Si se fijan, la comparación entre la ley y la gracia es totalmente diferente, totalmente diferente. Versículo 9. Ya leímos el 8, ¿verdad? ¿Todo? ¿Sí? Ok. ¿Y el 9 también? No. ¿Sí? Ese es el 9. Ok. Yo vivía una vez sin conocimiento de la ley, pero cuando vino el mandamiento y entendí su significado, el pecado cobró vida y morí, puesto que la ley me sentenciaba a muerte. Árbol del bien y del mal. ¿Me sentenciaba a qué? ¿O nos sentenció? A muerte. Bien y mal. Por eso es que la ley nunca nos hubiera podido salvar, porque siempre había el tira y jala del bien y del mal. Y lo que hacía el conocimiento en la ley era darme el conocimiento del mal en mí. Aunque yo quisiera hacer el bien, no podía. Pero ahora en Cristo es diferente, porque la gracia me empodera para decir no al pecado. La gracia me enseña a entender que ya no hay un conocimiento del bien y del mal, sino que hay una vida de Él que reina sobre mi vida. Y esto es poderoso, esto es tremendo, tremendo. 10. Y el mismo mandamiento que está destinado a traer vida, en realidad resultó trayéndome ¿qué? Muerte. Entonces, ¿quién quiere vivir en la ley? ¿Quién quiere vivir bajo la ley? Yo no entiendo por qué la gente quiere vivir bajo la ley. Si la ley me está diciendo, Pablo nos está enseñando acerca de lo que es la ley. ¿Por qué vamos a querer vivir bajo la ley? ¿No es acaso mejor vivir bajo la gracia? Mucho mejor. La ley revivió el pecado en nuestro interior y le dio una oportunidad en contra de nosotros. La ley fortaleció al pecado en su batalla en contra de nosotros. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 56. Tremendo estos versículos. El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, por el cual trae la muerte, ¿es qué? La ley. ¿Ustedes quieren vivir bajo la ley en esta clase de vida? Yo no. ¿Bajo la gracia? Bajo la gracia. Es tan diferente vivir bajo la gracia. Vamos al versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria como vencedores por medio de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. La ley no nos fortaleció en nuestra batalla en contra del pecado. Al revés, la ley nos dice, usted no lo puede lograr, usted está derrotada por el pecado. Eso es lo que nos dice la ley. Pero la gracia nos empodera y nos dice, sí puedes, porque ahora reina mi vida sobre tu vida. Porque ahora yo fui el que me llevé tus pecados para que vinieras a hacer justicia mía. Esto es tremendo cuando miramos esta enseñanza de esta manera.
Si están bajo la ley, entonces el pecado tiene dominio sobre ti. Si estás bajo la ley, el pecado está dominando sobre ti. Por eso no podemos permitir que nos comamos el cuento de que estamos bajo la ley. O estamos bajo la gracia o estamos bajo la ley. Pero en las dos no podemos vivir. No podemos vivir en las dos. No podemos estar mezclando gracia y mezclando ley. No se puede. Estamos bajo la gracia. Vamos al capítulo de Romanos 6, versículo 14. Tremendo ese versículo. Ayer cuando hice el estudio, porque ayer lo hice, gracias a Dios que lo hice ayer, porque hoy no hubiera tenido ni el tiempo. Pero el Señor me iluminó ayer para hacerlo. Bueno, dice así: porque el pecado ya no tendrá dominio sobre vosotros, puesto que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿No les parece a ustedes esto genial? Entonces, ¿por qué la gente quiere estar bajo la ley? Cuando bajo la ley hay un dominio del pecado. Puesto que no estáis bajo la ley como esclavos, sino bajo la gracia inmerecida, como recipientes del favor y la misericordia de Dios. Entonces, ¿a cuánto nos gusta la gracia? Yo vivo la gracia. La gracia me empodera, la gracia es sobreabundante sobre mí. La gracia me enseña a que ahora la vida de Él es la que reina, no la muerte. No la muerte por el pecado, porque ya el pecado fue llevado en la cruz. Ahora yo me identifico. ¿Con qué me identifico? Estoy unida en la muerte de Jesús. ¿Se le parece familiar eso? En la muerte de nuestro Señor Jesucristo estamos muertos. ¿Ok? Entonces vale la pena vernos muertos al pecado ahora, porque ya no estamos bajo el poder de la ley. Si no estamos bajo el poder de la ley, ya no estamos bajo el poder del pecado. Gloria a Dios. Entonces, esto va en contra de la forma de pensar que la mayoría de las personas tienen con respecto a la ley. Ellas piensan que la ley fue dada para romper el dominio del pecado sobre nosotros, pero no es verdad. Si estás bajo la ley, entonces el pecado es el que tiene dominio sobre ti. Pero gloria a Dios porque no estamos bajo la ley. Vamos un momentico a Santiago 2, versículo 10. Si cumpliéramos todos los 99 mandamientos de los 100 mandamientos que hay y quebrantáramos uno solo, oigan, uno solo que quebrantares, te haces culpable de todos. Y esto es lo que nos enseña Santiago. Dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un solo punto, se ha hecho culpable ¿de qué? De todos. ¿Cuántos quieren vivir bajo la ley? Pero la gracia me empodera para decirme, no necesitas pecar, puedes vencer el pecado. No necesitas pecar, puedes vencer el pecado, porque ya el pecado fue destruido en ti. Porque ahora estás bajo la cabeza de Jesucristo. Él es tu cabeza. Él es la mente del Espíritu ahora en nosotros, no la mente entenebrecida que teníamos de una mente caída. Amén. Versículo 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si no cometes adulterio, sino que matas, eres culpable de transgredir toda la ley. O sea, muchas veces decimos, yo no miento, pero robo. Estás quebrantando ya todos los mandamientos, ya con uno que estés quebrantando, dañando. Amén. Entonces, ante los ojos de Dios, hasta el más mínimo pecado nos contamina. Él no toma a la gente que tiene un mejor comportamiento para observar la ley como si fueran mejores que los otros. ¿Es todo o es nada? ¿O estamos totalmente bajo el poder de la gracia o estamos totalmente bajo el poder de la ley? Y estar bajo el poder de la ley significa estar bajo el dominio del pecado y condenados. Porque el ministerio el tiempo de Moisés, de la ley mosaica, era un ministerio de condenación y de muerte. Entonces, ¿qué preferimos? Estar bajo la gracia. Aprendamos acerca de la gracia. Entendamos la gracia que se nos ha sido dada. Amén. Para esto entonces necesitamos un Salvador. La ley fue dada para sacarnos de nuestro engaño de que podríamos salvarnos a nosotros mismos.
El propósito de la ley era ponernos de rodillas diciendo, si esto es lo que Dios pide, nunca podré hacerlo, porque nadie hubiera podido lograr el estándar de la ley. Entonces, ¿qué hace uno? Dice, Señor, aquí no puedo, aquí necesito a un Salvador, aquí necesito al Cordero Santo, aquí necesito a Jesucristo, su sangre que me lava de todos los pecados, aquí lo necesito es a Él, al verdadero y al único, al que dijo que es gracia sobre gracia, al que es gracia, porque la gracia es una persona. Él es la gracia. Cristo es la gracia. Amén. Entonces, la ley no fue dada para que pudiéramos cumplirla, sino para darnos cuenta que no podríamos llegar a ser salvos por la ley. Necesitábamos un Salvador. La ley fue dada igualmente para condenarte, para matarte. Así es. La ley fue dada para matarte, para condenarte. Vamos a 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6. Es gracioso, yo no entiendo por qué la gente no entiende acerca de la ley y quiere mantenerse viviendo en la ley. Dios mío, esto es tremendo. Vamos a ver esos versículos. Él nos ha capacitado haciéndonos suficiente como ministros de un nuevo pacto de salvación por medio de Cristo. ¿Sí está parecida? Ok. No de la letra de un código escrito, como lo fue la ley mosaica, sino del ¿qué? El Espíritu. Y miren lo que dice, porque la letra de la ley mata al revelar el pecado y exigir obediencia. Pero el Espíritu da ¿qué? Vida. ¿Cuántos están en el Espíritu de Dios? Entonces, ¿qué nos da? Vida. ¿Qué es lo que reina ahora sobre nosotros? La vida. ¿Qué es lo que tenemos ahora? La mente del Espíritu. La mente del Espíritu es la que tenemos. Sí. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Estoy toda emocionada. Aquí tengo a Gedeón mirándome. Es hermoso, hermoso, hermoso. Vamos al versículo 9. Versículo 9 de ese mismo capítulo. Dice, porque si el ministerio que trae condenación, vea lo que traía el ministerio del antiguo pacto, por favor. ¿Qué traía? Condenación. La ley tiene gloria. ¿Cuánto más abunda la gloria en el ministerio que trae justicia? El nuevo pacto que declara a los creyentes libres de culpa, libres de pecado y los aparta para el propósito especial de Dios. Esto es el nuevo pacto. ¿Quién quiere vivir en el viejo pacto, Dios mío? Cuando Pablo es el que nos está enseñando, él, fariseo de fariseos, enseñado por Gamaliel, uno de los mejores maestros de ese tiempo, fariseo de fariseo, quien perseguía a la iglesia cristiana de ese tiempo. Nos está hablando acerca de la ley y nos está diciendo lo que nos está hablando. Esto es poderoso. Versículo 9 estamos, ¿verdad? Ok, ¿ya lo leí todo? No. Sí, ya lo leí. Ok. Anunciando al Eterno. Aparte de la ley, vamos a Romanos capítulo 3, versículos 21 al 22. ¿A qué horas comenzamos? ¿No se acuerda? 6:30. Ok. Pero ahora la justicia de Dios ha sido claramente revelada aparte de la ley. Vean esto, la justicia de Dios ha sido revelada aparte de la ley, aunque está confirmada por la ley y los profetas. 22. Estamos repitiendo ya el versículo, pero no importa. 22. Esta justicia de Dios viene por la ¿qué? Viene por la fe ¿en quién? En Jesucristo. Entonces, la ley no me puede ¿qué? Justificar. Por eso es que aquí Pablo está hablando y nos está diciendo, oye, esta justicia de Dios viene por la fe en Jesucristo para todos aquellos, tanto judíos como gentiles, que creen y que confían en Él y lo reconocen a Él como el Hijo de Dios. No hay distinción. Entonces, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y quién es la justicia de Dios? Cristo Jesús nos hizo justos. Ahora venimos en Cristo Jesús ser justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que cumple la ley completa. Oye, Él cumple la ley completa
pero aparte de eso se lleva nuestros pecados sobre Él para venir ahora nosotros ser justicia de Dios en Cristo. Vamos a Romanos capítulo 9, versículo 30. Romanos 9:30. Romanos 9:30. Dice, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no siguieron la justicia, que no buscaron la salvación y una relación correcta con Dios, sin embargo, alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que es producida por la ley, por la fe, por la fe, no por la ley. Es tremendo, dice, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no siguieron la justicia, oigan bien, que no buscaron la salvación ni una relación correcta con Dios, sin embargo, alcanzaron justicia. ¿Cómo? La justicia que es producida por la fe. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Enfoquémonos en Cristo, hermanas. Fijemos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, Jesús. Mantengamos nuestros ojos fijos en la ley de la libertad. Dice que no seamos, Santiago nos enseña que no seamos olvidadizos, sino que mantengamos nuestros ojos fijos, permanentes en la ley de la libertad. ¿Quién nos dio la ley de la libertad? Cristo. ¿Y qué es esa ley de la libertad? Pues que somos libres del pecado, libres de la condenación, libres de la muerte. Y eso no lo hizo la ley, eso lo hizo fue Cristo. Por eso debemos de meternos de cabeza en la gracia y no en la ley. Amén. Gloria a Dios. Vamos al versículo 10. 10:10, perdón. Romanos 10:10. Miremos lo fácil que es ser salvos. Miremos lo fácil que es ser salvos. Dice, porque con el corazón una persona cree. ¿Con qué? Con el corazón que una persona cree en Cristo como Salvador, resultando en qué? En su justificación. Somos justificados porque hemos ¿qué? Porque hemos creído en nuestro corazón que Jesucristo es Dios, que Él es el Salvador, que hemos sido liberados de la culpa del pecado, que hemos sido hechos libres del pecado, que hemos sido aceptables delante de Dios. Si Él se lo llevó el pecado, yo soy libre de pecado, ¿verdad? Por eso es que ahora soy acepta delante de Dios. Qué hermoso. Soy inocente delante de Dios. Dios me ve limpia, lavada por su sangre, por la sangre de su Hijo. ¿No les parece esto buenas noticias? Una muy buena noticia. Sí, una buena noticia. Las buenas nuevas de la salvación. Y luego dice, y con la boca reconozco y confieso mi fe abiertamente, resultando y confirmando la salvación. Con el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y dice que vengo a ser salvo. Qué fácil es. Oiga, no es nada complicado. No tengo que seguir el mandamiento 1, 2, 3, 4, 5. No tengo que hacer esto, no tengo que hacer lo otro. Solamente creer y caminar en la fe del Hijo de Dios ahora. Es la vida de Él la que está dentro de mí ahora. No el pecado. Es la vida de Él la que yo tengo ahora dentro de mí. No es el pecado. ¿Y qué es lo que se va a manifestar entonces? ¿La vida de Él o el pecado? Si Él quitó el pecado, ¿por qué se va a manifestar el pecado? ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? Es Él el que se está manifestando, pues es vida lo que hay en mí. No puede haber muerte, porque ya el pecado no está. Aleluya. Entonces la justicia que viene por vivir lo mejor que puedas de acuerdo con la ley, te puede beneficiar en ciertas cosas, te puede limitar de ciertas cosas, pero totalmente ineficaz para conseguir una relación verdadera y correcta con Dios. Porque fue la sangre de Jesucristo la que nos hizo, la que nos lavó y nos hizo permitir o nos hizo
a entrar ante el lugar santísimo para tener una relación íntima con Dios? Fue la sangre del Cordero, no fue otra cosa. La ley puede servirle como de algo, pero no te va a dar la relación correcta con Dios. La ley no te daba la relación correcta con Dios. Es más, necesitaban siempre de un sumo sacerdote para poder entrar al lugar santísimo, y eso cierto y determinado tiempo en el año. Y ahora nosotros podemos entrar a través de su sangre todo el tiempo que queramos. Amo la gracia, de verdad. Amo la gracia. Puedo estar en el lugar santísimo, tener la relación correcta con Él, amarlo, cuchichearlo y que Él me cuchichee a mí. ¿No es eso hermoso? Él es mi papá. Mi papito es Él. Yo me acerco con confianza a Él. Lo honro, lo amo. Yo quiero que mi vida sea un testimonio verdadero de Él. Quiero ser verdaderamente una hija de Él. Amén. La justicia que proviene de Dios es una justicia dada por Dios, y esa justicia es perfecta, santa e infinitamente mayor que cualquier justicia que pudiéramos obtener a través de nuestros propios esfuerzos. Vamos al último punto: justificados por la fe. Justificados por la fe. Romanos capítulo 3, versículos 23, 24. ¿Qué tiene? ¿Qué? Amén, sí, amén. Amén. Romanos 3, 23 y 24. Vamos al 23. Porque todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué estamos justificados? ¿Por la ley o por la fe? Por la gracia, por medio de la fe. Así de sencillo. Esto es maravilloso, hermoso. Entonces, el estándar de Dios es que no soy yo ni alguien más o algún sistema religioso, sino es Jesús el que ahora me justifica. Dios lo hizo pecado por mis pecados para que ahora yo fuera justicia de Dios en Cristo. Y esto es maravilloso. A mí me parece esto las buenas noticias, las verdaderas buenas noticias. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 28. Entonces vamos a concluir con esta enseñanza y dice así: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Justificado, ¿por qué? Por fe. ¿Sin qué? Sin las obras de la ley. ¿Tengo entonces yo que cumplir la ley? No, no tengo que cumplir la ley, porque ya yo fui justificada por la obra de la cruz. Él me hizo justicia de Dios ahora. Y esto es hermoso, esto es maravilloso. Padre Señor, te damos gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hemos entendido, Señor, que no es por la ley. Hemos visto varios puntos, Señor, que nos muestran claramente que lo único que hace la ley es mostrarme, Señor, el pecado dentro de mí, mostrar la maldad, Señor, que había dentro de mí. Pero la gracia me dice, Señor, que tú te llevaste ya esta naturaleza de pecado y me hiciste libre del pecado para que ahora yo fuera justicia de Dios en Cristo. Hoy te doy gracias por tu gracia. Hoy te bendecimos, Señor. Hoy decimos, Señor amado, gracias. Gracias por la obra de la cruz. Gracias por ser justificados, Señor amado. Gracias porque no es por las obras de la ley. Una y otra vez repetiré en esta congregación que no somos justificados por las obras de la ley. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Si estuviéramos bajo la ley, estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados todavía, Señor amado. Tú destruiste, Señor, el conocimiento del bien y del mal. Tú destruiste, Señor amado, el imperio de la muerte
que reinaba sobre nosotros. Tú fuiste el que lo hiciste, Señor, para ahora darnos un nuevo corazón, un corazón de carne, un corazón donde el Espíritu de Dios fue derramado, donde el amor de Dios fue derramado. Ahora, Señor amado, tengo una nueva mente, la mente del Espíritu, y reina ahora. Hay un nuevo reinado en mí. Ya no es la muerte reinando sobre mí, sino ahora es la vida reinando sobre mí. Declare allí donde estás. Allí los que me van a ver en YouTube en este video, declare allí que la vida de Dios es la que reina ahora, porque ya no estás bajo la ley, sino estás bajo la gracia. Sí puedes vencer el pecado, porque ya el pecado fue crucificado. Mírate muerto al pecado, mírate en su muerte, mírate muerto, en su muerte mírate muerto, pero ahora también mírate resucitado, mírate ahora sabiendo que estás coronado con vida. Estás coronado con vida. Estás coronado con vida. Estás coronado con vida. Tu cabeza ya no es la cabeza de la mente caída de la serpiente. Tu cabeza es ahora la cabeza de Cristo. La cabeza de Cristo es la mente del Espíritu de Dios, la que está ahora en ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, te bendecimos y te alabamos. Eres único, eres maravilloso, Señor. Te honro, Señor, y te alabo. Cada vez, Señor, que entiendo más de la gracia, me doy cuenta qué tan realmente destruido está el pecado dentro de mí. Cuando veo cómo tu gracia, Señor, me empodera. Cuando veo, Señor amado, cómo la vida de Él reina sobre mí, Señor amado. Gracias, gracias, amado Señor. Te bendecimos. Bueno, a todos mis hermanos, Dios les bendiga y nos estamos viendo en otra oportunidad.